What's up, humans? Aquí Genevieve en un nuevo video para el canal. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos de nuevo en el fascinante mundo de los avatares, pero esta vez vamos al toque masculino. Si están listos para explorar el vasto reino de estilos y cuerpos disponibles, manténganse atentos porque estamos a punto de mostrarles cómo hacer su yo virtual verdaderamente único e irresistible. Antes de ponernos con detalles, hoy obviamente tengo compañía. Como ven, cuando requiero su asistencia masculina, pues aquí está, ¿verdad? Hola, ¿cómo andan? Algo que recordar es que la elección de su avatar es crucial, porque eso define toda su experiencia en Second Life. Su avatar es su alter ego digital y hay infinitas oportunidades para expresarse y conocer a otros y crear experiencias asombrosas. Así que comencemos. Como estábamos diciendo, vamos a comenzar con los cuerpos masculinos y puede ser tanto robusto hasta elegante y sofisticado. Puede ser desde el caballero galante, un guerrero de fantasía o un héroe de ciencia ficción. Tienes un montón de variedades. Vamos a hablar de las distintas categorías como la anterior instancia. ¿Ok? Tenemos la comunidad furry, ¿verdad? La comunidad furry es una subcultura diversa y acogedora que gira en torno a la apreciación de animales antropomorfos y criaturas con cualidades humanas. Así que les recuerdo que avatares masculinos se pueden crear con varias de las tiendas que ya mencionamos en el video pasado. Apricot Paws, Cerberus para cabezas y dependiendo qué animal quieras, puedes ir a una tienda llamada Avatar Orange Nova, al cual puedes encontrar avatares completos en los que tienes un montón de variedad. Y la verdad estuve rebuscando y encontré este y dije wow, sí, es genial, porque ofrece desde masculinos hasta femeninos también. Así que si quieren las dos opciones, si quieren unirse con amistades, con una pareja, está bueno que tengan esta tienda en cuenta también. En la categoría roleplay tenemos distintas subcategorías como fantasía, ciencia ficción, que la vez pasada los llamé Alien, no sé por qué, anime, dibujos e ilustraciones, entre otras. Y como mencioné, pueden encontrar en ciencia ficción distintos elementos como Cerberus, en Cureless, en AI, en Ego, a pesar de que me enteré de que la tienda no existe en físico, creo que existen algunos objetos todavía en el marketplace. Y después pueden asistir al evento Cyber Fair gestionado por Access, que digamos que es un evento bastante reconocido en Second Life para los nuevos. Voy a dejar toda esa data en la descripción, que actualmente está abierto para que ustedes vayan y encuentren un montón de cosas de ciencia ficción y puedan hacer customizaciones y actualizaciones de su avatar. Después, en la subcultura fantasía, para hombres o mejor dicho, para avatares masculinos, porque sé que muchas personas son no binario o utilizan el avatar masculino. Tenemos el Emporio, también Cureless, Cerberus, Breeze Underground, Jack Spoon y Toxic, que son tiendas, tanto en Emporio como Toxic tiene un montón de cosas de fantasía, en especial fantasía gótica. Después en el de vampirismo, fantasía gótica, está Toxic,
el Emporio Hextasy y también Cerberus y Gearless. Entre esas cosas puedes encontrar distintos avatares completos por si quieres hacer una mezcla antropomórfica de tu avatar, el cual se llama Asteroid Box. Y con los avatares completos, si quieres algo más antropomórfico, tienes a la tienda Niramith Productions, que vende distintos tipos de avatares, y entre ellos se encuentran minotauros, hombres y mujeres lobo, etc. Puedes encontrar un montón de cosas en Niramith y creo que es muy recomendable si quieres hacer un roleplay más tirando a la fantasía. Después, como ya había mencionado, tenemos a Bespoke Caravan, que se especializaba en objetos de la cultura furry, pero también tenía cosas de ciencia ficción, pieles customizadas, etc. Que rondaba entre los 2000 y 600 lindens también. Y continuando con la sección de anime, películas y aficiones, como decía, Bespoke Caravan es buenísima la tienda Avatar Orange Nova también tiene un montón de cosas. Y después Utilizator en los Kemono con el pack de el pecho plano para las personas que quieran usar el avatar masculino, aunque tienes una oferta de directamente dentro de Utilizator de comprarte un avatar completo masculino. Pero si quieres como hacerlo más tú y tener ciertas cosas, aquí te dejo esos recursos. ¿Qué pasa con los avatares más realistas? ¿Verdad? El énfasis, como habíamos dicho en el anterior video, es replicar situaciones y vida del mundo real, a menudo centrándose en actividades como socializar, negocios, trabajo, educación, incluso distintos pasatiempos. O sea, ¿quieres ir a jugar al billar a Second Life? Puedes. ¿Quieres ir a apostar a un casino? Puedes. El tema es, ¿cómo me presento en estos? Te voy a decir cómo. Vamos a empezar como la otra vez con los cuerpos masculinos económicos. Entre ellos puedes encontrar un cuerpo que lleva desde los principios de los cuerpos mesh en Second Life, que se llama Noya. Y todos estos tienen cabeza y cuerpo incluidas y cuestan 249 linden, que es muy barato, ¿verdad? Muy barato, son de los más baratos que existen. Después hay uno que se llama Adam, de Adam and Eve, que son cuerpos completos, pero la oferta gratuita está en determinados momentos, no está en todos, y hay algunos que son baratos que cuestan un linden, pero la verdad no los recomiendo porque no se puede encontrar ropa para ellos. Así que Noya es una buena opción, muy barata para quienes quieran empezar, o si no, la opción masculina de los Legacy Free Body. Creo que sigue. Luego tenemos los Altamura, que ya los había mencionado en el anterior video, que los masculinos cuestan un poco más en cuenta, en especial si vas y te unes al grupo. Están entre 2500 lindens, o si te unes al grupo o ya estás unido al grupo, cuesta 1250, o sea, más o menos la mitad. Como mencioné, está Adam, pero Adam tenía la oferta gratuita que está limitada, pero el cuerpo del todo, que tiene un montón de opciones de customización, es 2100 lindens. Está a 2100 lindens. Después está el cuerpo Abraham,
a 2300. Que este cuerpo, la verdad, yo no tenía ni putísima idea, pero la verdad se ha hecho muy mainstream para distintas personas que utilizan determinados avatares. Ahora es como nueva generación. Y luego tenemos uno de los más clásicos, que estaría en los costosos, pero en realidad ahora los costosos realmente tienen peso, que es el clásico Aesthetic. El Aesthetic es hecho y distribuido por Niramid, que es la tienda en donde dije que puedes encontrar también cuerpos antropomórficos y ser un hombre lobo, un minotauro y lo que quieras, ¿no? Pero también tienes la oferta de 2.799 lindens para tener un avatar realista. Es extra musculoso. Esa es como la situación que no me gusta mucho más. Personalmente no es de mi agrado, ¿no? Y a Thomas tampoco es que le llame la atención estar todo fuerte así, porque bueno, en la realidad ninguno de los dos está extra fuerte, ¿ok? Entonces es como que te tira un poquito abajo, pero sé que hay mucha gente que si, yo que sé, si hace de guerrero y todo eso y quiere la estética de guerrero, agarra, se compra la estética y ya está, y eres un guerrero grandote caldrogo de Game of Thrones, ¿verdad? Después podemos decir que del Noya es muy más tirando más a lo delgadito, puedes tener músculo, pero es muy similar a la estructura ósea que tiene el avatar clásico, el original en Second Life. Después en el Altamura es una mezcla entre como es el cuerpo Aesthetic y el cuerpo Noya, más o menos, porque tiene algunos cuerpos tienen tirando más al músculo y algunos cuerpos tienen más tirando a la delgadez o a la simpleza. Después el Abraham sí es mucho más muscular, pero no demasiado. Y como es después uno que voy a mencionar es el Rebirth, que este viene completo, el cuerpo con animaciones y todo, esa customización, que cuesta 3.620 lindens, que este es bastante alto en precio, pero no es tan caro al lado de los más costosos. Entonces lo que ofrece es distintas edades progresivas. Tú puedes ser niño, adolescente o adulto con este cuerpo, con el de Rebirth. Entonces es uno que quería mencionar porque es importante. Después obviamente tenemos el que no cuesta nada, que es el de propio Second Life, ¿verdad? En el que voy a mostrar un poco del video de Boston, el influencer que trabaja con Second Life, que ahí muestra él del cuerpo clásico nuevo que estamos teniendo ahora, el Semra Body, ¿verdad? Entonces obviamente el Semra Body va a ser mucho más entretenido para customizar en el sentido, pero quería apuntar más a estas opciones, que sí hay muchas que tiran al extremo de es muy económico, pero al mismo tiempo no es tan económico, ¿verdad? Como tenemos el Noya económico, después tenemos los Kemono. Si hay gente que le interesan los Kemono, también son bastante económicos, ¿verdad? No pasan de los 1000 linden. Y así, puedes encontrar distintos tipos de cuerpos que son baratos, pero no todos son buenos como para vestir. Gamma Signature. El cuerpo Signature ha sido reconocido por su dedicación al realismo en Second Life. Como dije en el anterior video, existen cuerpos
masculinos antes de que se creara el Signature Alice, que fue el que presenté en el anterior video. Los cuales existen son el cuerpo Gianni, el cuerpo Gerald y actualmente están el cuerpo David, ¿verdad? Masculino, y alguna que otra cabeza. ¿Qué pasó con el cuerpo Gianni? Porque mucha gente no lo ve en la tienda. Bueno, una de las polémicas fue el lado que fue fuertemente criticado, dado que Gianni fue el primer cuerpo, estaba proporcionado de una manera muy muscular. Como van a ver en la pantalla, es exageradamente muscular. Hay muchos individuos que usan avatares masculinos que no les interesaba. Es más, yo en mi anterior canal y también en mi anterior video mencioné esta situación en la que no es realmente estéticamente customizable para el resto, porque es muy difícil de editar y es muy difícil de ajustar a determinado tipo de cuerpo. Tienes que hacer medidas determinadas y extremas y no es muy cómodo de customizar como cuerpo. Por eso Signature fue y presentó al cuerpo de Gerald, que es un poco más suave y todo eso, pero seguía sin tener ese éxito reconocido, dado que los tiempos cambian y ahora hay mucha más conciencia de lo que es la salud mental, en especial la salud de los individuos y el positivismo en el cuerpo. Entonces esas cambiaron. Entonces, se hizo a Signature Alice como forma inclusiva musculada de las mujeres, ¿verdad? Como había dicho en el último video. Y seguidamente se hizo a David. David es muy buen cuerpo, es decir, es un buen cuerpo y al parecer es altamente customizable. Yo no lo puedo probar porque, bueno, Thomas no tiene este cuerpo, pero les voy a estar mostrando en la pantalla ahora pues determinadas cosas. Así que digamos que Signature se reivindicó y se destacó con su compromiso de escuchar a los usuarios y siguió mejorando continuamente, haciendo distintos tipos de inclinaciones para determinar qué interesaba más a los usuarios. Y ahora están buscando opciones de avatares que se puedan customizar mejor y que se puedan refinar más, que dejes un poco más de aire a la imaginación de las personas en formarse a sí mismos, ¿verdad? Porque es suficiente que el Signature Body, ¿verdad?, como había mencionado en el anterior vídeo, está a determinados lindens y son bastantes porque es de los más costosos. El Gianni actualmente se encuentra en 3.900 lindens. El David se encuentra a 4.900 lindens y Gerald creo que está en el mismo precio que el Gianni, ¿verdad? Entonces es muy complicado que gastes esta cantidad de dinero y después no lo puedas customizar, como en el caso del Gianni. Pero ahora que tenemos a David y a Gerald, es mucho más fácil para los individuos que consideren utilizar avatar masculino puedan tener una opción más interesante que utilizar. Gamma Initium. La Gamma Initium ha revolucionado por su positivismo en el corporal, ¿verdad? El Initium Cupra dio espacio para positivismo en el cuerpo y versatilidad y customización, y es muy interesante. Initium Cario, que es la versión masculina, propone un lugar mucho más como más fit, más musculoso,
pero al mismo tiempo tienes la variedad de que puedes customizar el cuerpo y hacerlo totalmente positivo, siendo más rellenito, más gordito y todo eso. Y Cario se está ganando el corazón de muchos residentes virtuales que buscan una apariencia mucho más auténtica y la libertad de expresarse en el mundo en el que estamos, con un diseño innovador, y se puede adaptar tanto a ser súper musculoso como súper natural, como súper delgado. Es como que tiene esa elasticidad muy interesante que es propia de la marca Initium ya de por sí. Gamma Anatomy. La Gamma Anatomy es una selección única y destacada en el mundo de Second Life. Al lado de Initium, es una de las gamas que realmente ha puesto en vista y ojo de lupa el hecho de hacer los cuerpos realistas y cuerpos que sean positivos y que se puedan representar distintos tipos de cuerpo dentro de una misma gama y dentro de un mismo cuerpo. Tiene un enfoque muy meticuloso a la anatomía y la estética masculina, además de que también hay una representación mucho más LGBT, dado a que el creador es un hombre de la comunidad LGBT. Este cuerpo ha ganado reconocimiento por su capacidad de brindar a los usuarios una apariencia muy detallada. Tiene mucha atención al detalle. Se está convirtiendo en una opción realmente popular para aquellos que buscan esa experiencia mucho más natural dentro de lo que es, que no quieres ser súper musculoso todo el tiempo, que puedes ser gordito, puedes hacerlo con este avatar también. Tiene mucha elasticidad y al lado de Initium Anatomy están empatadísimos en eso, y es muy importante tener ese tipo de representación tanto femenina como masculina de distintos tipos de cuerpo, para que todos puedan expresarse y personalizarse de manera única, haciendo la experiencia de Second Life aún más auténtica y satisfactoria para todos. Este cuerpo está a 4.499 Linden. Sí, es bastante costoso, pero siento que realmente merece mucho la pena por lo que está representando y el positivismo que se le da al cuerpo masculino. Gama Belleza. Como dije en el anterior video, la gama Belleza es de representar cuerpos mucho más curvos. Y son de los primeros cuerpos que son más elásticos y que pueden representar distintos tipos de cuerpos. El Belleza es el cuerpo que Tomás usa, así que van a verlo oficial. Es un cuerpo excepcional, diseñado muy meticuloso para brindar una experiencia un poco más atlética, pero al mismo tiempo puede ser también rellenita y puede mostrar un poco más de versatilidad al lado de los cuerpos que habían surgido en ese momento, como Signature, que era extremadamente musculoso en el mismo tiempo que Jake salió, ¿verdad? Ya sea que quieres lucir como un deportista, aventurero, o representar tu personalidad, Belleza Jake te ofrece una plataforma de personalización excelente. O sea, Tomás fue absolutamente diseñado por mí, ¿no? Obviamente con asesoría de la persona que cada tanto aparece, ¿verdad? Porque bueno, es como no es la persona que está atrás del avatar, ¿verdad? Pero es un reflejo de cosas que a ambos nos gustaban. Entonces es importante eso, la versatilidad de Belleza Jake, y es una de las selecciones más comunes que tiene.
los individuos que utilizan avatares masculinos, la mayoría usa belleza Jake, dado a la elasticidad, ¿verdad? Ahora existen Anatomy Nitium, que dan muchísimas más opciones, pero en el momento en el que empezaron los avatares a ser mucho más inclinados al realismo, belleza Jake era la opción a ir, y la mayoría de hombres, tal como la mayoría de mujeres avatares en Second Life, tienen el Maitreya. Bueno, el belleza Jake es la oferta resaltante, es el rey en el sentido de representación de avatares masculinos. El belleza Jake inicialmente está a 3.000 lindens, pero actualmente, dado al descuento del 50%, está a 1.500 lindens, así que vayan y consíganlo porque no se van a arrepentir, es un buen gasto, y aprovechen que ahora está a mitad de precio. Gamma Legacy. Habíamos hablado de la polémica realizada en lo que es la historia de los cuerpos Legacy. Lo que no habíamos hablado es el lado masculino de los cuerpos Legacy, el cual no tuvo ningún absoluto problema, exceptuando en lo que es la customización. Era muy difícil customizar el cuerpo gratuito, y también el cuerpo que costaba 500 lindens en ese momento. Pero Legacy, como dijimos, se reinventó, y con eso dio cabida al Legacy Body, que ahora está dominando a casi todos los individuos con avatares masculinos. Al igual que belleza Jake es el rey, dado su elasticidad, el Legacy Body le está entrando y le está empatando. Esa es la realidad, dado a que son limitados al lado de los cuerpos femeninos. Los cuerpos masculinos tienen distintos usos, ¿verdad? Y muchas veces usuarios que usan avatares masculinos tienen distintos cuerpos y no solo uno solo, ¿verdad? Usan más uno, usan más otro, ¿verdad? Pero normalmente tienen más de uno. Y es algo muy interesante, pero podemos decir que Legacy y belleza Jake están así. Algo que el Legacy Body se destaca es por el buen realismo. Sí, el Legacy Body masculino tiene opción más musculosa, pero también tiene esa elasticidad que está siendo característica del gusto de los individuos que les interesa el avatar masculino. Entonces es algo que valora mucho. Y sí, el descontento es que está a 5.000 linden al lado del belleza Jake, que tiene esa elasticidad, que está a 3.000, ¿no? Hay una diferencia de 2.000 linden, ¿no? Normalmente el precio normal, y ahora hay más diferencia todavía, pero lo que se puede decir es que Legacy Body tiene muchas más opciones de customización ahora, dado a la polémica anterior con el historial del anterior cuerpo, ¿verdad? Entonces es increíble destacar el hecho de cuán empatados están, y es importante no olvidar a la gama Slink para este video, porque también tenía esa sección masculina que era mucho más tirando a lo que es más atlético, pero más delgado. Era bastante elástico, pero no se podía hacer súper muscular, y estaba entre 2.500 linden y 3.000 lindens por ahí, y quieras o no es un buen cuerpo a mencionar. Puedes ser un caballero medieval, un cyborg futurista, cualquier cosa que desees. Deja que tu avatar
cobre vida y exprese su personalidad única en cada interacción virtual. No te vas a arrepentir. Así que podemos dar por finalizado el video de hoy. Así que vamos a ir terminando. Espero que les haya gustado mucho este video. Es súper complicado con avatares masculinos, pero si es así, darle like, suscríbanse, porfa, please. Y bueno, nos vemos en un siguiente video que va a estar muy interesante. Bye.